Mañanas en Libertad. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha rechazado la querella presentada por Begoña Gómez contra el juez Juan Carlos Peinado al considerar que se basa únicamente en sospechas y conjeturas. La semana pasada el mismo tribunal ya había inadmitido una querella similar de Pedro Sánchez, emitiendo un auto contundente. En esta ocasión el tribunal sigue la misma línea, concluyendo que no hay indicios para investigar al magistrado Peinado por los delitos de prevaricación y revelación de secretos. La querella acusaba a Peinado de dictar resoluciones con el exclusivo propósito de perjudicar a Begoña Gómez ante la opinión pública, pero el tribunal fue claro al señalar que esta afirmación es una suposición, una opinión de la querellante, insuficiente para calificar las decisiones del juez como arbitrarias o prevaricadoras. Bueno, pues ya ven ustedes que tampoco tenía sentido esta querella y lo que es peor, al igual que en el caso de Pedro Sánchez, lo que les hace en este caso el Tribunal Superior de Justicia de Madrid es darles una lección y demostrar que tenían poco conocimiento sobre ciertos temas, ¿no? Es otro día negro para Pedro Sánchez, para Begoña Gómez, porque se han archivado todas las querellas que presentaron en contra del juez y en ese sentido se da, por así decirlo, carpetazo a esa estrategia que tenían de apretar el juez para que, entre comillas, no pudiera maniobrar, ¿no? De esta manera, lo que queda claro es que el juez Peinado tiene vía libre para instruir. Y yo me prepararía, porque me da la sensación de que hay muchísima información que tiene que ver la luz. Los tribunales, por tanto, están cercando no solo a Begoña Gómez, sino al entorno de Pedro Sánchez y además son muchos los flancos. En particular, el que parece ser que tiene las máximas de sacar, por así decirlo, la corrupción a la luz, es el caso de Euroeuropa, ese nexo de Euroeuropa a través de, lógicamente, los tratos que tenía Begoña Gómez y que hemos ido conociendo. Pero acuérdense también ustedes de que está pendiente el tema de la Universidad Complutense, el caso del software y cómo registró a su nombre Begoña Gómez ese software que no le pertenecía. Lo que pasa es que en el caso de la Universidad Complutense no tendría tanta influencia Pedro Sánchez. Sin embargo, el nexo de Sánchez con el caso de Europa, sobre todo por el puesto que ocupaba Pedro Sánchez, cómo comenzaron las comunicaciones en las que él parece que estuvo directamente involucrado y cómo se llevó a cabo ese rescate con fondos públicos, pues quizás es la vía principal para la instrucción del juez Peinado. La verdad es que tenemos que ver qué pasa con el volcado de toda la información que tiene Barrabés o que han incautado por parte de la UCO a Barrabés, esos dispositivos, todos los correos electrónicos. El juez Peinado es el que ha autorizado a la UCO a hacer ese volcado, según informa Libertad Digital, así que hay vía libre, por así decirlo, para investigar a Begoña Gómez y, por tanto, tenemos que ver qué hay. Imagínense ustedes, querían frenar al juez y no han podido, así que queda claro que lo que queda por salir va a ser mucho. Vamos a ver qué pasa con todas estas informaciones. Esto respecto al caso Euroeuropa, pero vamos a seguir tirando porque hay más. El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha solicitado al Tribunal Supremo que investigue al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, a petición de la Fiscalía Anticorrupción. El magistrado se dirige al Supremo por ser el tribunal competente dada la condición de aforado de Ábalos. Según Moreno, existen indicios de delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y cohecho. El juez afirma que Ábalos habría jugado un papel clave en la red creada por el empresario Víctor de Aldama para obtener contratos públicos. Además, se le acusa de facilitar la adjudicación de contratos de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa. Finalmente, Moreno señala que Ábalos habría recibido como compensación en la trama el uso de un chalet en la Alcaidesa y una vivienda en Madrid donde residía Jessica. Bueno, pues esta sería la segunda parte, en el caso de que estén separados, ¿no? Estamos hablando por un lado del caso de Begoña y por otro lado el caso Koldo o el caso Ábalos. En el caso de que estén separados, porque de un tiempo a esta parte estamos empezando a ver que hay cierta interconexión entre ambas cuestiones. Y sobre todo que, señores, ustedes lo tienen que tener muy claro. Ahí hay un nexo, que es el Partido Socialista, o otro nexo, si quieren, que es Pedro Sánchez. Esa persona que supuestamente no sabía nada, que de no saber nada era culpable por falta de, no sé, de vigilancia a su entorno cercano.
y si sabía, pues ya imagínense ustedes cómo le toca de directamente toda esta información. Ya ven que seguimos tirando de la madeja y de momento el juez del caso Koldo ha remitido esas actuaciones complejas al Tribunal Supremo. Del Tribunal Supremo depende ahora ampliar o reducir el foco de la investigación. Esto es muy importante porque va a decidir hasta dónde se llega, ¿no? ¿Qué posibilidades hay? Y son curiosos ciertos movimientos, como por ejemplo que no sé si Pedro Sánchez o quién ha lanzado a grandes expertos en derecho para analizar la situación. En particular, el actual titular de Transportes, Óscar Puente, no se privó en comentar en la red social pues una serie de cuestiones que salpicaban a su predecesor, a José Luis Ábalos. A mí me ha sorprendido desde luego este movimiento, ¿no?, dentro del Partido Socialista. Parece ser que han encontrado a su cabeza de turco, que sería José Luis Ábalos, y han empezado a añadir un poquito de leña a ese fuego, hablando de pues absolutamente todo, no solamente del tema de las ayudas económicas al propio José Luis Ábalos a través de esa trama, sino que se habla de lo que el propio ministro de Transportes, es una lástima que tenga muchas personas bloqueadas y que se pierdan ciertos hilos, ha calificado de un tema que pasa ya de castaño oscuro, que se está poniendo de color negro, ¿no?, del color hormiga. A mí me sorprende precisamente este tipo de cuestiones y sobre todo hoy tenemos que estar muy pendientes de una comparecencia que es de la del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que acude al Senado a petición del Partido Popular, donde ya saben ustedes que tiene la mayoría. Habrá que ver qué dice o qué no dice, porque yo creo que le van a preguntar prácticamente de todo y hay veces que es tan importante lo que se cuenta como lo que se calla en estas investigaciones. Estamos hablando de esa imputación de Ábalos, del que fuera ministro de Transportes. El propio exministro de Transportes ha dicho algo así como que qué mal mafioso sería, o que literalmente creo que dice que corrupto, cutre sería si solo hubiera llevado 77.000 euros. Y a mí esto me parece sumamente esclarecedor. Es una información que trae Esteban Urreiztieta en el diario El Mundo y que cuenta precisamente, no sé si en un acto de orgullo, lo que se suele decir, una sobrada, ¿no?, de José Luis Ábalos, o lo que quiere es lanzar un mensaje diciendo, oye, mira, que es que sería muy raro que yo solo me hubiera llevado 77.000 euros, lo que quiere decir es que quizás hay otras personas involucradas. O quizás lo que está diciendo es que es muy inverosímil esa acusación y que todo lo que estamos viendo de el primer chalet, el segundo chalet, el apartamento de su novia, pues que no tenían nada que ver. En fin, no parece. A mí lo que es el mensaje de José Luis Ábalos me da la sensación de que es una llamada, ¿no? Está echando, entre comillas, un poquito de azuzando el fuego, diciendo que puede tirar de la manta. Lleva mucho tiempo diciendo eso. ¿Se acuerdan ustedes de esa declaración de José Luis Ábalos, que no tenía nada? Estoy solo, sin secretaria, sin coche. Es como una presa herida y acorralada, que a veces son peligrosas. Y que si no, que se lo digan al Partido Socialista. El gobierno de Portugal está investigando al nexo corruptor de la trama Koldo, Víctor Gonzalo de Aldama, desde el mes de mayo. Según ha revelado The Objective, los abogados de Aldama le alertaron que estaba siendo investigado en el país vecino apenas 3 meses después de haber sido detenido en febrero en la operación de la UCO. Tras el estallido del caso Koldo, sus abogados en Portugal le enviaron 4 misivas vía email entre mayo y junio de 2024. En las misivas electrónicas le alertaban de que el registro de sus domicilios y despachos en España, por su implicación en la trama de las mascarillas, permitió aflorar las sociedades y cuentas que Aldama tenía en Portugal. Según supo el propio Aldama, lo que estaba en el foco eran 3 cuentas bancarias a su nombre en el banco luso Millennium Banco Comercial, que el cabecilla abrió en 2022 para canalizar el dinero defraudado de la trama de los hidrocarburos. Pues ya lo ven ustedes, también se está investigando la red de corrupción, si llegaba realmente a Portugal.
si se había replicado esa trama de corrupción en Portugal. Saben ustedes que las últimas investigaciones apuntaban a nuestro país vecino, y lo cierto es que parece ser que ahí Víctor de Aldama tenía menor influencia, pero no deja de ser un buen lugar por la proximidad, ¿no?, con nuestro país. Es una buena noticia esta colaboración entre países y sobre todo que nos ayuda a tirar del hilo. Saben ustedes que antes les decía que había esa relación quizás entre el caso Begoña, el caso Koldo, el caso Ábalos. Cuando ponemos encima de la mesa a Víctor de Aldama y ponemos encima de la mesa también al hermano de Pedro Sánchez, lo que nos hace es tener una visión de conjunto de esta trama que podría ser una auténtica telaraña de corrupción. Telaraña por ser, entre comillas, finos, ¿no? Porque podríamos hablar de esa cueva de ladrones en la que parecía que se podían llevar absolutamente todo. Y lo curioso es que en el caso de Air Europa, en el caso de la pandemia, en el caso de las mascarillas, estamos hablando de que se estaban llevando dinero en un momento dramático, en el peor momento por el que ha atravesado España en los últimos años, en el que pues la sociedad estaba encerrada en casa, pasándolo muy mal. Y ya ven ustedes pues lo que hacían con todo este dinero, ¿no?, aprovechando la circunstancia. Puso encima de la mesa hace unos días María Jamardo en este programa la importancia de que se hubieran centralizado todas las compras de mascarillas en el Ministerio de Transportes, que si nos paramos a pensar, pues claro, escudándose en el colapso sanitario en el que estaba sumido nuestro país, decidieron desviar la compra de material sanitario a otro ministerio. Lo lógico, obviamente, hubiera sido que lo hubiera centralizado Sanidad, el Ministerio de Sanidad, que en aquel momento lo dirigía ella, pero acabó en manos de José Luis Ábalos. En fin, yo creo que eso evidencia que había una relación directa, o que por lo menos tenía cierto conocimiento Pedro Sánchez como para hacer este tipo de movimientos. Que dijeran, bueno, pues va a ser él el que centre estas negociaciones. Claro, ¿por qué José Luis Ábalos? Pues por esa particular red de confianza en la que estaban involucrados tanto Koldo García, su asesor más cercano, como el conseguidor, el mediador de la trama, Víctor de Aldama. El caso es que ya les digo que Portugal investigue a Víctor de Aldama desde el pasado mes de mayo. Es una buena noticia, sobre todo si nos ayuda a tirar de esa manta con esa colaboración entre los países, y sobre todo para conocer si había intentado replicar esa misma trama en Portugal, convirtiéndose en un escándalo de corrupción a nivel europeo. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, se gasta 32.000 euros en gastos durante un viaje de 2 días que realizó a Ciudad de México este pasado verano con el objetivo de promocionar a España como país invitado en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. La feria tendrá lugar del 30 de noviembre al 8 de diciembre. En una resolución de transparencia a la que ha tenido acceso The Objective, el gabinete de Urtasun desglosa los gastos del viaje y da detalles sobre la comitiva. Acompañaron al ministro su director del gabinete, Álvaro Enrique Albacete, la directora de Comunicación de Cultura, Silvia Carado Olivo, y la directora general del libro, del cómic y de la lectura, María José Gálvez. Todos ellos viajaron en clase business, justificándose en que el trayecto entre origen y destino superaba las 6 horas y la comisión de servicios fue inferior a 3 días. Bueno, ¿se acuerdan de lo que dijo Yolanda Díaz hablando de que iban a suprimir los viajes en avión si superaban las 2 horas? No, porque había que ser, no sé, muy ecológico y que no se podía aportar tanta huella de carbono con este tipo de viajes. Insisto, 2 horas. Bueno, pues resulta que el ministro de Cultura de su mismo partido decide apostar por la clase business que pagamos todos para un viaje de 6 horas. Se funde 32.000 euros en un viaje de 2 días a México, se va con una comitiva y se pagan billetes de avión a razón de entre 7.000 y 8.000 euros por cada billete. Claro, esto a ustedes quizás les recuerda a ese famoso fin de semana en Nueva York de la buena de Irene Montero cuando era ministra de Igualdad, que se fue con Isa Serra a presumir de feminismo y de paso con una importante comitiva para acudir a un acto que en realidad tampoco tenía mucho calado. Estábamos hablando en aquel entonces de una comisión de la condición jurídica y social de la mujer, que desde luego no son los premios Nobel. Pero bueno, en fin, decidió precisamente gastarse un dineral
para marcharse a Nueva York con las amigas y presumir, como les digo, de feminismo, además en una época en la que pues había mucha tensión, ¿no?, en torno a la ministra Irene Montero, que quiso, por tanto, poner tierra de por medio por una serie de cuestiones relacionadas con el 8M, con la manifestación feminista, con la ley trans de fondo, en fin. Todo esto se nos olvida, pero el caso es que se repite la historia, porque el ministro Urtasun, ya saben, de su mismo partido, y en este caso en la cartera de Cultura, lo que hace es aprovechar la circunstancia de su cargo para irse de viaje a México. ¿Era necesaria la participación del ministro de Cultura en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara? Pues sinceramente, a mí el coste que es, me parece que no. Sobre todo que hay una serie de cargos que casi es mejor que estén callados en ciertas circunstancias. En el caso de Urtasun es uno de ellos, ¿no? Mejor que no hable, mejor que no haga, mejor que no diga. Yo casi prefiero que esté encerrado en su despacho, porque cada vez que hablan, hacen o dicen, sube el pan, y sobre todo me preocupa mucho las medidas que puedan adoptar. En fin, que le estamos pagando el chollo, señores, a el ministro de Cultura, que se gastan 32.000 euros en viajar a México con una comitiva para estar, ya ven ustedes, 3 días, comparecer uno y el resto pues dedicarse a sus cosas. Pero no es el único en el gobierno. Alba Ávila lo recuerda cada cierto tiempo, como Ángel Víctor Torres, que saben ustedes que es el ministro de Política Territorial, aprovecha los viernes para acudir a Canarias. ¿Por qué? Pues porque ese es su lugar de origen. ¿Quién le paga el viaje? Pues todos nosotros. En fin, esta información en particular, la del ministro Urtasun y el dinero que se ha gastado, la hemos sacado de Objective a través de una información de Marcos Ondarra. Tuve el placer de conocerle ayer y además estuvimos hablando de lo importante que es el portal de transparencia, las muchísimas preguntas que realiza de Objective a ese portal de transparencia para destapar todo este tipo de datos. ¿Es corrupción? No. No es corrupción, porque en el fondo pues es una persona en el desempeño de su cargo público. Pero, señores, está un poco feo, ¿no? Estamos hablando de mucho dinero como para exhibirse con una comitiva en México. Así que enhorabuena a The Objective por esta labor que está haciendo de investigación. Me contó además que en torno al 20% de las preguntas que se formulan a través del portal de transparencia vienen por parte de su medio de comunicación. Y sobre todo enhorabuena a los medios de comunicación que siguen estas líneas de investigación tan interesantes. Me estoy acordando de OK Diario, por ejemplo, me estoy acordando del Confidencial y todo ese revulsivo que está siendo para la prensa pues esas situaciones en las que hay que poner el foco en lo verdaderamente interesante. El Partido Socialista de Cataluña ha admitido por primera vez que los extranjeros representan una parte importante de los delitos cometidos en la región. La consejera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, Núria Parlon, hizo esta afirmación durante una entrevista en el programa El Món de RAC1. Hi ha opcions polítiques que fomenten l'odi i aprofiten les dades delinqüencials i que evidentment hi hagi un percentatge important de persones que no tenen DNI espanyol que cometen delictes per fer bullir l'oll. Las declaraciones de Parlon han causado sorpresa, ya que es la primera vez que la Generalitat aborda de manera tan directa este tema, haciendo referencia explícita a los datos para respaldar esta realidad. Cataluña se convirtió hace un año en la primera comunidad autónoma donde el número de presos extranjeros superó al de nacionales, con un 50,11% de reclusos de origen extranjero frente al 49,89% de presos españoles. Pues algo, como dice don Eric Gutiérrez, que realmente ha sorprendido a muchos, porque durante mucho tiempo se han intentado ocultar estos datos, ¿no? Realmente con el tema de la inmigración siempre se habla de una manera muy cauta y sobre todo a mí me sorprende porque los datos son los datos. Si hay esa vinculación directa entre inmigración y delincuencia, hay que exhibirla. No podemos proteger, por tanto, este tipo de actuaciones. Que lo haga directamente el Partido Socialista de Cataluña, no sé si cambia un poco el rumbo de lo que ha sido la tónica hasta este momento, o si, por contra, hay un cierto enfrentamiento, ¿no?, con otras directrices que se mandan desde Ferraz, que en muchas ocasiones lo que hacen es tapar, como les digo, estas informaciones. Los datos son los datos y los datos están ahí. Respecto a la inmigración hay que ser muy cautos, pero sobre todo sinceros. Si hay esa delincuencia y hay esos índices,
pues están reflejando una realidad que lleva muchísimo tiempo denunciándolo Vox. Y a Vox se le ha tachado, en particular en Cataluña, de absolutamente todo, de xenofobia, de racismo. Bueno, pues igual es un momento de como para pedir perdón, ¿no? O por lo menos para decir, oye, pues mira, sí que teníais razón porque los datos son los datos. Estamos hablando de que el 28% de los reclusos en prisiones españolas son extranjeros. Esto no se cuenta en muchas ocasiones para evitar los presuntos discursos de odio. Pero es que no son discursos de odio, es que ya simplemente hablando por el tema de cuánto nos cuesta, yo velo mucho por la cuestión económica porque de verdad que me preocupa el crecimiento de nuestro país. Simplemente pensando en cuánto nos cuesta ese 28% de presos en las cárceles españolas, es como para hacérselo mirar. Y sobre todo, ya no solo el coste de manutención de estos presos extranjeros, sino la seguridad en el centro. Estamos hablando pues de una delincuencia que cada vez se va incrementando más y más en las prisiones y sobre todo en la calle. La inseguridad ciudadana, que en el caso de Barcelona pues la ha denunciado en muchas ocasiones Vox y otros, sin embargo, han querido mirar a otro lado. Me sorprende, por tanto, que se pongan encima de la mesa estos datos y, entre comillas, ya era hora, porque igual que nosotros hacemos lo posible por contarles las cosas con rigor y sin miedo a la verdad, es importante que también los políticos pongan el foco en lo que verdaderamente le interesa a los ciudadanos. En fin, vamos a abrir esa página internacional que a mí me interesa bastante. Saben ustedes que hoy en la encuesta les preguntamos sin medias tintas Trump o Kamala. Nosotros nos estamos despertando en este jueves 24 de octubre de 2024 aquí en Mañanas en Libertad, pero en Estados Unidos, al otro lado del charco, así se acuesta ese país, y en particular así nos trae la crónica desde Washington, Antonio Mulini. Decíamos ayer que se celebran en Washington las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional, del FMI y del Banco Mundial, y que vienen políticos de todo el mundo, ministros de Economía sobre todo, pero también vienen representantes de la empresa privada, en especial de instituciones financieras. Y si hay una institución financiera importante en Iberoamérica es el Banco Santander. Hoy ha estado aquí Ana Patricia Botín, ha estado en el BID, en el Banco Interamericano de Desarrollo, que nada tiene que ver con el Banco Mundial, son técnicamente competencia en la región, pero el BID es el banco multilateral de desarrollo más importante de las Américas. Ana Patricia Botín ha estado en un evento sobre movilización de recursos, que se llama aquí, que entre otros asuntos ha tratado la Agenda Verde. Y ha dicho Ana Patricia Botín que no todos los países pueden imponerla al mismo ritmo y que los países en desarrollo, y ha mencionado literalmente a Argentina, no pueden ir a la misma velocidad que va Europa, por ejemplo. Ha hablado de los recursos que tiene Argentina en gases y que eso merece ser explotado, y es explotación financiada por bancos europeos, por el suyo, claro. Es un cambio importantísimo, un cambio de paradigma que puede ser el presagio de algo más interesante. Y al mismo tiempo aquí seguimos con la campaña electoral, la aproximación al 5 de noviembre. Kamala Harris por un lado, Donald Trump por otro, siguen con sus eventos. Y además está empezando a votar en muchos estados, especialmente en los estados llamados clave, bisagra, swing states. En esos estados se empieza a votar no solo por correo, se puede ir a la calle, a un buzón e introducir el voto. Cuando se habla de fraude no se habla de conspiraciones, es que uno puede ir a introducir un voto en un buzón, sea el titular de ese derecho o no. Y luego, bueno, pues el recuento dura 4 días, ocurre lo que ocurre. No son cosas raras, es el sistema. Y en esa campaña, en ese momento actual en el que estamos, hay una cuestión clave, que son los votantes negros y los hispanos, que históricamente han sido demócratas, sobre todo los negros, que tienen mucho más baja en este país, han tendido a votar demócrata de forma muy mayoritaria, pero esa tendencia empieza a cambiar. Y empieza a modificarse por la economía. Y dentro de la economía, por la vivienda. Es algo muy parecido a lo que ocurre en España, en Europa. La vivienda es un problema para mucha gente. Hay muy poca vivienda construyéndose, no se ven grúas, igual que no se ven en España, y la poca que se pone en venta suele ser adquirida por fondos de inversión, por ciudadanos con mucho poder adquisitivo. ¿Quién lo paga? Lo pagan ciudadanos humildes. Y esos ciudadanos humildes estadounidenses suelen ser, en mayoría, ciudadanos negros y ciudadanos hispanos, que están empezando a entender que el Partido Demócrata ya no vela por ellos, ya no vela por la gente humilde,
vela por la gente más pudiente, por las grandes empresas y por las, sobre todo, armamentísticas. Vamos a ver qué ocurre, va a seguir avanzando, pero es un fenómeno que no parece que vaya a ser solo de un día. Pues Antonio, muchísimas gracias por esas crónicas que estamos recibiendo desde Washington. La verdad es que la campaña está interesante porque fíjense qué curioso, como dice Antonio, hay estados en los que se está votando ya y sin embargo la campaña sigue. El sistema, como decía Antonio Muloni, es distinto. Es extraño para nosotros, pero el sistema es así. Fíjense ustedes, otra cosa que hemos puesto muchas veces encima de la mesa, lo curioso que es que en un mismo país no esté homogeneizado, no esté unificada la forma de identificarse ante las urnas. Curiosidades, extrañezas, rarezas que vienen desde Estados Unidos y que nosotros ponemos encima de la mesa. En fin, son las 7:33, las 6:33 en las bellas Islas Canarias. Vamos a actualizar la información con don Guillermo Díaz.